Plan de trabajo para autoconstrucción de vivienda, un piso. La autoconstrucción de vivienda es un proceso que consta de 5 etapas. Para desarrollar cada una de ellas, debes contar con un bagaje de conocimientos que te permitan diseñar y construir adecuadamente tu casa. Dichas etapas son: antecedentes. Antes de iniciar con tus planes de construcción, debes saber cuáles son los principales tipos de vivienda que existen, así como sus características. ¿Qué espacios y elementos estructurales componen una casa? ¿Cómo determinar las dimensiones mínimas de cada habitación? También debes ser capaz de poder leer planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones que te permitan identificar la mejor distribución de una casa y las zonas más adecuadas para ubicar instalaciones de agua, luz, gas y drenaje. En la segunda etapa debes determinar los materiales y cantidades necesarios para la construcción, así como identificar las herramientas que emplearás durante tus actividades. En la tercera etapa iniciarás trabajos preliminares para la construcción de estructuras, como limpieza, trazo, nivelación y excavación de terreno, relleno y compactación del terreno, cimentación, preparación de instalaciones de agua y drenaje, armado, cimbrado y colado de contratraves. En la cuarta etapa realizarás procedimientos constructivos de pisos, muros y losas, preparación de instalaciones de agua, drenaje, eléctrica y de gas, recubrimientos en muros, pisos y losas, acabados de herrería y carpintería en marcos de puertas y ventanas. Por último, en la etapa final, podrás incorporar en tu hogar proyectos que te permitan mejorar las condiciones de habitabilidad, tales como selección y colocación de los elementos de instalaciones eléctricas y de agua, instalación de aislantes térmicos y calentadores solares, construcción de chimeneas o chacuacos, sistemas de captación de agua pluvial y diseño de jardines. El resultado de la ejecución de prácticas estrictas en cada una de las etapas te garantiza construir una vivienda segura y sustentable sin riesgos que pongan en peligro tu bienestar y el de tu familia en el futuro. Espacios mínimos. Para que tu casa sea funcional y resulte cómodo desarrollar las actividades cotidianas, cada habitación debe contar con dimensiones adecuadas. La mejor forma para determinar los metros cuadrados totales para tus habitaciones es tomar en cuenta el mobiliario y los espacios de circulación que requerirás. Para toda habitación, considera dejar entre 80 y 90 centímetros para los accesos. En el caso de las recámaras, deja un espacio libre de circulación de frente a la puerta mínimo de 1 metro de ancho. Un espacio para tus muebles, por ejemplo, si tienes un colchón individual, considera 1.05 metros por 1.80. Si es matrimonial, 1.40 por 1.80 metros y un espacio de 60 centímetros alrededor de los muebles para que una persona camine sin problemas. Para la recámara principal, considera un espacio mayor. Puede servirte para colocar un closet, el cual debe tener como mínimo 70 centímetros para el fondo y 35 centímetros para abrir las puertas sin invadir el espacio de circulación. En la sala comedor, deja un acceso amplio. Lo ideal es que la puerta sea de entre 90 centímetros y 1 metro. Esto te permitirá introducir tus muebles con mayor facilidad. De igual forma, da prioridad a la circulación de entrada con un espacio amplio. Toma en cuenta las dimensiones de los muebles. Por ejemplo, el espacio mínimo para un sillón de 2 piezas es de 1.40 metros por 85 centímetros. Para una mesa de centro, considera entre 60 y 80 centímetros. A este espacio deberás sumarle 60 centímetros entre muebles. Para el comedor, considera las dimensiones del mismo con las sillas corridas para evitar que te quede un espacio muy pequeño e incómodo. Toma como ejemplo un comedor para 4 personas. La mesa mide 1.20 metros aproximadamente y la silla 55 centímetros. Deja espacios de al menos 85 centímetros entre los muebles de la sala y el comedor. Determina el tamaño mínimo de tu cocina sumando las dimensiones aproximadas de los muebles básicos, como refrigerador, fregadero o lavaplatos, estufa, área de preparación.
Para el ancho de tu cocina, deja 90 centímetros para los muebles y 1 metro como espacio de circulación. No dejes menos, sobre todo si tu estufa tiene horno, pues de otra forma se te complicará su uso. Las dimensiones mínimas de los muebles del baño son 80 centímetros para la puerta de acceso, 45 centímetros para el lavamanos, 55 centímetros para inodoro, 90 centímetros para ducha. Deja 30 centímetros de espacio entre cada uno de los muebles del baño y el espacio de circulación de las personas de 60 centímetros. Al diseñar tus espacios, no olvides identificar todos los muebles que ocuparás para tu hogar, ni incluir espacios de circulación entre cada uno de ellos. Elementos estructurales de una casa-habitación. Los elementos estructurales son aquellos que soportan la carga general de la construcción. Se elaboran con concreto armado para evitar que la edificación se caiga. Estos elementos transmiten las cargas desde lo alto de la edificación hacia el terreno, empezando por losas. Puede tratarse de la cubierta de la casa o de un entrepiso. Esta estructura pasa su propio peso, el de los muebles y el de las personas que habitan el lugar hacia las cadenas o dalas y las mantienen unidas a los castillos y muros. Cadenas o dalas de cerramiento. Son elementos horizontales que transmiten el peso de la losa a los muros. Castillos. Son elementos verticales que dan rigidez a los muros y refuerzan puertas y ventanas. Los castillos elevan los costos de la construcción. Sin embargo, en caso de sismos, evitan que las paredes se caigan si tienen grietas. Cadenas o dalas de desplante. Estas estructuras son elementos horizontales que distribuyen las cargas superiores hacia la cimentación y le dan rigidez a muros y castillos. Por último, de acuerdo con el tipo de suelo y tamaño del terreno, se debe seleccionar una estructura que transmite el peso de la construcción al terreno. Esta puede ser zapata, losa de cimentación o mampostería. Los elementos estructurales en conjunto conforman el esqueleto de la construcción. Cada uno tiene una función primordial para fortalecer la edificación y hacerla segura para quien la habita. Interpretación de planos arquitectónicos. Un plano arquitectónico es la representación gráfica de una futura edificación. Este muestra el resultado final al que se llegará una vez realizadas todas las labores relacionadas con la construcción. Para entender un plano arquitectónico, identifica las partes de un plano. Pie de plano. En él encuentras información general como dibujante o empresa que elaboró el plano, fecha en que fue realizado, tipo y nombre del proyecto, tipo y número de plano, escala a la que fue dibujado para tener una referencia real de las dimensiones de cada habitación. Norte. Cuando el plano es diseñado para un lugar específico, se debe indicar el norte para saber hacia dónde se debe orientar la construcción dentro del terreno. Cuadro de áreas. Indica superficie total del terreno. Desglose de superficies destinadas a cada habitación. Superficie total ocupada por muros. Espacio total habitable. Espacio total destinado a área libre. Simbología. En este cuadro se indican todos los símbolos empleados en el dibujo para facilitar la lectura del diseño de la construcción. Planta. Todo plano muestra un dibujo con vista aérea que indica el diseño general de la construcción. En caso del plano arquitectónico, se nombran las habitaciones y se emplean ilustraciones de muebles como escala para dimensionar el tamaño de las mismas. Fachadas. Es el dibujo de la vista frontal de alguna de las paredes exteriores. La sección dibujada se indica en la planta con letras o números. En ambos dibujos se deben especificar las medidas, en planta el largo y en fachada tanto el largo como la altura total de la pared. Cortes. Son dibujos de las secciones interiores de la construcción. Para definir un corte, se marca una línea gruesa y punteada que atraviese la planta en algún punto y se toma como referencia ese tramo para dibujar una fachada interior de la construcción. Cada corte debe enumerarse para referenciar su ilustración.
Al igual que una fachada, este dibujo debe indicar las medidas de altura y longitud, así como cada uno de los muros representados. En los planos, cada línea representada tiene un significado específico. Las líneas más gruesas y huecas representan los muros de la construcción. Dentro de estas, se dibuja una línea discontinua justo por el medio que se proyecta a lo largo de la construcción para ubicar cada uno de los muros. Estos se referencian de manera horizontal y vertical, utilizando letras o números para cada uno de los sentidos. Cuando los muros se presentan interrumpidos por una línea, indican un muro bajo. En el caso de este plano, se muestran dos líneas sombreadas al interior. Quiere decir que en ese espacio se ubica una ventana. Además, se especifican las medidas de cada una de ellas, siendo el número de arriba la medida de largo y la de abajo el alto en centímetros. Los espacios huecos entre muros señalan la ubicación de las puertas. Dentro de un círculo se especifica el tamaño y con una media luna el abatimiento. En el caso de la puerta de acceso a la casa, se indica un escalón con dos líneas negras desfasadas. Si el nivel en la planta del interior es de 0.10 y el del exterior de 0.08, quiere decir que el desnivel o tamaño del escalón es de 2 centímetros. En los extremos de la construcción se indican dos medidas de longitud. Una representa la distancia que existe entre los ejes, es decir, de la mitad de un muro hacia el otro. La segunda representa la distancia que existe entre los muros interiores. Con estas medidas se determina la superficie total de cada habitación en metros cuadrados. La interpretación de una planta de azotea se realiza bajo los mismos criterios que una planta baja o de primer piso. La única variante es que en ella se indica la inclinación que debe tener el techo. En este caso, el plano señala una pendiente del 2%. Lo que quiere decir que por cada metro de longitud hay una diferencia de 2 centímetros. De esta forma, la pendiente del techo de la casa es de 12 centímetros aproximadamente, pues el ancho del techo es de 5.7 metros. Al revisar un plano, utiliza siempre la simbología y asegúrate de que contenga medidas. De lo contrario, no te sirve para realizar tu construcción.